¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a resolver los ejercicios que faltaron de la parte de su libro donde dice resolviendo en clase, desde el ejercicio número 5 hasta el ejercicio número 12. Bien, entonces empecemos. Ejercicio número 5 dice lo siguiente. Si a más b es igual a 4, te piden calcular lo siguiente. El numeral 1ab en base 6, más el numeral 3ba en base 6, y más el número 324 en base 6. Bien, entonces básicamente para este ejercicio, lo primero que voy a colocar aquí es el dato que te dan, ¿no? Que a más b es igual a 4. Entonces, eso voy a colocarlo aquí. Te dan este dato, ¿no? Que te dicen que a más b, eso es igual al número 4. Bien, entonces te piden calcular esto. Entonces, aquí nos damos cuenta que todos estos números de aquí están en base 6. Entonces, nosotros normalmente cuando sumamos en forma vertical, es decir, de arriba hacia abajo, lo hacíamos, ¿no? La parte de las unidades, la parte de las decenas, la parte de las centenas y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pero eso sumábamos cuando estábamos en base 10, ¿verdad? Que si es que no está la base, se sobreentiende que la base es 10. Entonces, en este caso, vamos a sumar, pero en base 6. Entonces, yo les había dicho en una parte donde, por ejemplo, si teníamos una cantidad de puntos, entonces si es que yo agrupaba de 10 en 10, todo ese número lo iba a colocar en base 10. Si es que yo lo agrupaba de 5 en 5, ese número iba a quedar, pero en base 5. Lo mismo sucede para este ejercicio. Tengo todos estos números que están en base 6. Ya. Entonces lo que voy a hacer es simplemente colocar cada uno de estos números en forma vertical. Y voy a sumar en base 6. ¿Cómo yo voy a sumar en base 6? Esto es lo que justamente yo les voy a explicar. A ver, a partir de ahora vamos a aprender a sumar, ya no en base 10, porque en base 10 ya lo conocemos, sino les voy a enseñar a sumar en una base diferente de 10. Por ejemplo, aquí en la base 6. Bien, entonces lo primero que vamos a colocar es estos números en forma vertical. Entonces el primero sería 1ab en base 6. Coloco esto de aquí. Aquí. Coloco aquí 1, A y B. Y esto como numeral, recuerden, como numeral. Y eso está en base 6. Listo. Esto yo voy a tener que sumarlo ¿con quién? Con el segundo. Más 3ba en base 6. 3ba, 3b. Pero esto va a estar ¿en qué base? Esto va a estar en la base 6, pero como numeral, ojo, no olviden. Esto como numeral en base 6. Y por último, más 324 en base 6, más el número 324 y esto en base 6. Listo, ya está. Ahora, después de haber colocado esto, lo que voy a hacer es colocar una línea en forma horizontal. Y ahí recién yo voy a sumar. Acá nos damos cuenta que voy a sumar las cifras de las unidades, luego las decenas, luego las centenas, ¿verdad? Entonces, como les había dicho nuevamente, en la base 10 sumábamos, pero de 10 en 10. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? A ver, primero voy a sumar las unidades. Yo tengo B más A y más 4. B más A y más 4, eso sería lo mismo que A más B y más 4, ¿verdad? Pero sabemos que A más B, ¿cuánto vale? A más B vale 4. Entonces la suma de estos dos, es decir, de A más B vale 4. Más 4 sería 8. Pero yo no voy a colocar aquí el número 8, porque esto estaría mal. Esto estaría bien si es que estuviésemos en la base 10, pero no estamos en la base 10, sino estamos en la base 6. Entonces cuando estemos en una base diferente de 10, por ejemplo aquí tengo que el resultado es 8, ¿no? Lo único que voy a hacer es simplemente ese 8, si es que yo lo agrupo de 6 en 6, eso sería un grupo de 6 y te sobrarían 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver, en forma, a un costado ustedes pueden hacerlo. A ver, este número 8, lo único que van a hacer es dividir con la base, que en este caso la base es 6, y lo dividen. Acá sería 1. 1 por 6 sería 6. ¿Y cuánto es lo que te sobra? 2. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que te va a importar es el residuo y el cociente. El residuo lo van a colocar aquí abajo, a la altura de las unidades. Lo colocan aquí, es decir, va a quedar el número 2. ¿Y cuánto es lo que van a llevar? Lo que van a llevar va a ser el
cociente, es decir, va a ser 1. Voy a llevar 1, entonces coloco aquí 1 es lo que voy a llevar. Listo. Eso es básicamente el proceso de lo que van a hacer aquí. Listo. ¿Qué más? Entonces voy a tener que sumar ahora las cifras de las decenas. A ver, sumo 1 más A más B y más 2. Eso sería, tenemos que A más B vale 4. Entonces sería, hasta aquí sería 4. Más 1 sería 5. Y más 2 sería 7. Entonces tenemos 7. Entonces nuevamente, ¿no? Coloco el 7 aquí y lo voy a tener que dividir con el número 6, ¿no? Porque esa es la base. Esto sería 1 aquí, sería 1 por 6, 6. ¿Y cuánto es lo que te sobra? 1. Y lo que te va a importar es el residuo y el cociente. El residuo va a ir acá abajo, es decir, va a ir acá el número 1. ¿Y cuánto es lo que vamos a llevar? Eso te va a indicar el cociente. Como el cociente es 1, voy a colocar aquí el número 1. Así de simple. Listo. Y sumo, ¿no? 1 más 1, 2. 2 más 3, 5. Y 5 más 3 sería 8. Entonces voy a tener que dividir 8 entre 6. Y esto es justamente lo que habíamos hallado, ¿no? Sería 2 y el 1, ¿no? Entonces coloco el residuo aquí, que es el número 2. Y aquí colocaría lo que llevaría, ¿no? Como llevo 1, entonces ese 1 bajaría, ¿no? Coloco aquí entonces, ¿no? Llevaría 1. Y ese 1 bajaría porque ya no tendría con quién más sumarse, ¿no? Entonces coloco aquí el número 1. Entonces al final la suma de todo esto resultó ser el número 1212, pero ¿en qué base? Lo hemos sumado en base 6, entonces el resultado va a estar en base 6. Listo. Así de simple, nada más. Este mismo proceso hacemos cuando estábamos en base 10, solamente que en base 10 es en forma directa, no va a ser necesario hacer esto, porque ya lo hemos aprendido, ya eso, desde que iniciamos ya aprendemos a cómo poder dividir, ¿verdad? Listo. Entonces, esto vendría a ser el resultado, que sería el número 1212, pero en la base 6. Recuerden, los pasos son los siguientes, ¿no? El resultado de la suma, por ejemplo aquí, el resultado de la suma de las unidades había sido 8, ¿no? Ya que A más B vale 4 y más 4 sería 8. Ahora, ese 8, que es el resultado de la suma, ese 8 lo voy a tener que dividir con la base. 8 entre 6. Esto provoca un 1 de cociente y 2 de residuo. El residuo y el cociente es lo que te va a importar. El residuo va a ir aquí, en la parte de las unidades, y el cociente es lo que va a llevar a la siguiente, ¿no? Que vendría a ser a las cifras de las decenas. Y nuevamente el mismo proceso, así hasta llegar a la última parte. A más B vale 4, más 1 sería 5 y más 2 sería 7. Entonces, 7 entre 6 tendría que dividir entre la base, ¿no? 7 entre 6, eso te va a generar 1 de cociente y 1 de residuo. ¿Qué es lo que te va a importar? El residuo y el cociente. El residuo se coloca en la parte de las decenas. Y el cociente es lo que vas a llevar para la siguiente, ¿no? Que vendría a ser las cifras de las decenas. Y listo, sumo. 1 más 1, 2. 2 más 3, 5. Y 5 más 3, 8. Y ese 8 nuevamente voy a tener que dividir entre esta base. 8 entre 6, y eso ya lo habíamos hecho, ¿no? Te generaba 2 de residuo y 1 de cociente. El residuo lo colocábamos en la parte de las centenas y llevamos una unidad a la siguiente, ¿no? Listo. Entonces este 1, como no tiene nada más que sumarse, entonces simplemente bajaría. Entonces el resultado final sería el número 1212 en base 6. Y esto sería básicamente el resultado de este ejercicio. Listo. Esto sería la respuesta para el ejercicio número 5. Ahora vamos a ir al ejercicio número 6. Ahora, en este ejercicio número 6, en forma análoga, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el ejercicio número 5, pero en forma directa, porque ya sabemos cuál es la forma de resolver, ¿ya? Entonces, en el ejercicio número 6 dice, si A más B más C es igual a 7, te piden calcular en base 5 esta suma. ABC en base 5 más el numeral BCA en base 5 más el numeral CAB en base 5. Listo. Primero lo que voy a colocar es, ¿cuál? El dato, ¿verdad? Entonces coloco aquí lo siguiente. El dato te dice lo siguiente. Dice que A más B más C, y esto es igual a ¿cuánto? Al número 7.
Y después lo que voy a hacer aquí es simplemente voy a colocar esta suma que te pide, pero ¿en qué forma? En forma vertical. Es decir, el primero sería ABC en base 5. Coloco aquí entonces lo siguiente. Coloco aquí A, B y C. Y esto como numeral, recuerden. Como numeral, ¿esto en qué base? En la base 5. ¿Qué más? Esto voy a tener que sumarle, ¿con qué? Con el siguiente, ¿no? BCA en base 5. Coloco aquí lo siguiente entonces. B, C, A, pero esto como numeral y en base 5. Listo. Lo mismo para el siguiente, ¿no? CAB en base 5. Coloco aquí C, A, B, esto como numeral y esto va a estar en la base 5. Y listo. Aquí voy a colocar una línea con la cual yo voy a sumar, pero voy a tener que sumar ¿en qué base? En la base 5. Esto es lo que te dice, que debes de sumarlo en base 5. Listo. Entonces ya hemos aprendido a cómo sumar en una base diferente de 10, ¿verdad? Porque en la base 10 ya lo sabemos. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es sumar las cifras de las unidades. ¿Cuáles son las unidades? Eso sería C, A y B, ¿no? Sumo. C más A y más B. Entonces yo lo puedo ordenar, ¿no? Eso sería lo mismo que A más B más C. Pero A más B más C, eso sería el número 7. Entonces, esta suma sería 7. Pero ese 7 yo no voy a colocar aquí. No voy a colocar porque estamos en la base 5. Esta suma sería en base 10. Pero como queremos en la base 5, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como habíamos dicho en el ejercicio número 5, ¿no? La suma es 7, entonces voy a colocar aquí 7 entre la base. Coloco aquí lo siguiente. 7 voy a dividir entre la base que es 5. Esto te va a generar 1 de cociente y acá sería 5. Y esto te va a generar 2 de residuo y 1 de cociente. El residuo va a ir acá justo en el lado de las unidades. Entonces coloco aquí el número 2. Coloco aquí el número 2. ¿Y cuánto es lo que voy a llevar? Eso te va a indicar el cociente. Como el cociente es 1, voy a tener que colocar aquí el número 1. Listo. Ahora voy a sumar la parte de las decenas. Sumo 1 más B más C y más A. Convenientemente yo lo voy a ordenar como A más B y más C y más 1. Pero A más B y más C, eso sería el número 7. Y más este 1 que habíamos llevado sería 8, ¿no? Entonces nuevamente voy a tener que hacer aquí el número 8. ¿Entre cuánto? Entre la base. ¿Cuánto es la base? 5. Listo. Esto te va a generar 1 de cociente, sería 1 por 5, 5. ¿Cuánto es lo que te va a sobrar? 8 menos 5, eso sería el número 3. Entonces te va a generar 3 de residuo y 1 de cociente. Así es simple. El residuo va a ir en el lado de las decenas. Entonces aquí voy a colocar el número 3. ¿Y cuánto es lo que voy a llevar? Lo que voy a llevar es, eso te va a indicar el cociente. Como el cociente es 1, entonces voy a llevar 1 a la siguiente, ¿no? Que sería 1 más A más B más C. Sabemos que A más B más C, eso sería el número 7. Y más 1 sería 8. Entonces tendría que dividir ese 8 entre la base que es 5. Y eso ya lo hemos hecho, ¿no? Sería 8 entre 5, te va a generar 1 de cociente y 3 de residuo. El residuo va a ir en el lado de las centenas. Coloco aquí el número 3. ¿Y cuánto llevaría para el siguiente? Para el siguiente orden, llevaría 1. Entonces coloco aquí el número 1. Ahora este 1, como no tiene con quién sumarse, porque aquí no hay nada, ¿no? Entonces ese 1 va a bajar. Entonces nos quedaría aquí 1. Pero todo esto ¿en qué va a estar? ¿En base 10? No, ¿verdad? No va a estar en base 10. Eso va a estar en la base en la cual ya hemos sumado, ¿no? Que sería en la base 5. Listo. Y este es justamente lo que te pide, ¿no? Calcule en base 5. Aquí está. Y está en la base 5. Entonces, esto sería la respuesta para el ejercicio número 6. Listo. Bien, chicos. Ahora, ejercicio número 7 dice lo siguiente. Si el numeral 2b más el numeral 3b más el numeral 4b más así sucesivamente hasta el último que es más el numeral 9b, esta suma resulta ser el número 496. Con todo esto te piden hallar el valor de b. Listo. Entonces yo le había dicho en forma práctica, cuando tienen esta suma
de esta forma, lo único que nos queda hacer es colocarlo, pero ¿en qué forma? En forma vertical. Listo, entonces voy a colocar todo esto en forma vertical. Esa suma voy a colocar en forma vertical. Listo, entonces el primero sería 2b. Coloco aquí lo siguiente. El primero sería 2b, pero como numeral. Recuerden, esto como numeral. Listo. Esto voy a tener que sumarle ¿con quién? Con el siguiente, ¿no? Que sería 3b. Listo. Esto voy a tener que sumarle con 4b. Listo. Y así sucesivamente voy a tener que sumar, ¿no? Entonces coloco aquí punto suspensivo porque esta suma va a continuar así, ¿no? 5b, 6b, así. Pero como numeral, recuerden. Hasta el último, que sería 9b. Eso voy a colocarlo aquí. Hasta el último, que sería 9b. Listo. Así de simple, sería el 9b. Pero como numeral, recuerden. Bien, ahora sí, voy a realizar esta suma de aquí. Esta suma de aquí va a ser lo siguiente. Voy a colocar aquí primero una línea en forma horizontal. Y voy a tener que primero sumar, como les había dicho. Voy a sumar la parte o las cifras de las unidades. Pero si nos damos cuenta, las cifras de las unidades todos son b. Es decir, b más b más b, así sucesivamente hasta más b. Pero antes de eso hay que identificar cuántos sumandos hay. ¿Cuántos sumandos tiene toda esta parte de aquí? Eso lo voy a identificar de la siguiente manera. Esta partecita de aquí sería aproximadamente hasta aquí. Voy a identificar cuántos sumandos tiene. Voy a colocar aquí entonces en esta parte la cantidad de sumandos que tiene eso. Entonces si nos damos cuenta, si inicia en 2 y termina en 9, eso sería, a ver, ¿cuántos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que tiene 8 sumandos. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Eso tiene 8 sumandos. Listo. Esto nos va a ayudar para poder calcular el valor de b. Pero ojo, el resultado de esta suma, ¿cuánto es? 496. Entonces voy a colocar aquí, la parte de las unidades es 6. Coloco aquí el número 6. La parte de las decenas es 9. Coloco aquí a la altura de las decenas. Y la parte de las centenas, como no hay nada, en el siguiente, ¿no? Acá sería 4. 496. Listo. Entonces voy a realizar lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es sumar la parte de las unidades. Es decir, b más b más b, así. ¿Cuántas veces? 8 veces, ¿verdad? Porque son 8 sumandos. Entonces voy a colocar aquí en esta partecita. Voy a colocar aquí justo esa suma, ¿no? Y aquí van a ver algo curioso. A ver, voy a sumar. Acá tengo b más b más b. Y así sucesivamente hasta el último más b, ¿no? Listo, hasta este último b. Y esto te va a resultar un número que termine en 6. Ojo, eso va a ser un número que termine en 6. Y eso lo puedo expresar como punto suspensivo porque yo no sé qué número es, pero sé que su última cifra es el número 6. La única información es que la última cifra es 6. No sé cuáles son los anteriores. Entonces sé que su última cifra es 6. Listo. Pero aquí hay algo curioso. Que esto, ¿cuántas veces b voy a tener que sumar? 8, ¿no? Porque son 8 sumandos. Entonces esta suma sería la siguiente. Voy a colocar hasta aquí esa suma, ¿no? Sabemos que aquí hay 8 sumandos. Aquí hay 8 sumandos. Coloco aquí lo siguiente. 8 sumandos. Listo. Como hay 8 sumandos, estoy sumando b consigo mismo. ¿Cuántas veces? 8 veces, ¿no? Entonces, el resultado de todo esto sería ¿cuánto? Sería 8b, ¿no? b multiplicado por la cantidad de sumandos, que es 8. Entonces coloco aquí lo siguiente. Esto sería 8b, ¿no? Que voy a colocarlo aquí. 8b, pero multiplicando. Esto no es un numeral. Estos se están multiplicando, ojo. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A ese número, que no sé cuál es, pero sé que termina en el número 6. Ahora sí recién hay que ponernos a pensar. 8 multiplicado con qué número te da un número que termine en 6. A ver, si es que b fuese 1 sería 8 por 1, 8. Pero 8 no termina en 6. Debe ser un número que termine en 6. Si es que b vale 2 sería 8 por 2, 16. 16 termina en 6. Sí, ¿verdad? Efectivamente termina en 6. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente.
Entonces el posible valor para B sería el siguiente, ¿no? El posible valor para B, ¿cuál sería el primer valor que tomaría B? Eso sería el número 2, ¿verdad? Ya que 8 por 2 sería 16 y 16 termina en 6. Pero también existe otro valor con el cual, si es que yo multiplico por 8, también termina en 6. Y eso sería el número 7, ya que 8 por 7 sería 56. Como es el número 56, entonces ese número 56 termina en 6. Entonces también estaría cumpliendo, ¿no? Entonces el otro valor de B también sería el número 7. Entonces tiene dos valores para B. Cuando B vale 2 y cuando B vale 7. Con uno de ellos va a cumplir toda esta suma de aquí. No te puedo decir que los dos cumplen porque uno de ellos debe de cumplir nada más. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el valor de B aquí? De la siguiente manera. A ver, en el caso que fuese 8, a ver aquí. Acá sería 8 por 2 sería 16. Coloco el 6, llevaría 1, ¿verdad? Entonces tendría que sumar 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta 9. Esa suma debe resultar el número 49. A ver, vamos a ver si efectivamente es el número, si B vale 2. Entonces voy a colocar esa suma. A ver, lo primero que tendríamos es lo siguiente, ¿no? Este es en forma de borrador, porque no puedo afirmar que B vale 2. Entonces, si es que B vale 2, sería 16. Coloco 6 y llevo 1. Y si es que llevo 1, sería 1 más 2 más 3, y así sucesivamente hasta el más 9, ¿no? Coloco aquí entonces lo siguiente. 1 más el número 2 más el número 3 más, y así sucesivamente hasta el último, ¿no? Que es el número 9. Y este es conocido, eso ya hemos visto en la parte de la teoría, ¿no? La suma de los números naturales, ¿no? Listo, que son consecutivos, obviamente. Entonces, como empieza desde 1, sería 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta 9, la fórmula te decía lo siguiente, que eso sería el último. ¿Cuánto es el último? 9. Entonces coloco aquí el número 9. Y esto multiplicado por su consecutivo. ¿Cuál es el consecutivo de 9? El consecutivo es 10. Coloco aquí el número 10. ¿Y todo eso sobre cuánto? Todo eso sobre 2. Listo. Eso sería el último por su consecutivo entre 2. Simplificando aquí. Simplifico. Eso sería ¿cuánto? Saco mitad de 10 sería 5. Saco mitad de 2 sería 1. Y 9 por 5, eso sería el número 45. Entonces, esto sería 45. ¿Pero 45 es igual a 49? No, ¿verdad? Eso sería absurdo. 45 no es igual a 49. La suma desde el 1 hasta el 9 te debe resultar el número 49. Pero aquí nos salió que sale 45. Entonces, esto estaría mal. Entonces, esta partecita de aquí, voy a colocar aquí lo siguiente. Esta parte de aquí, cuando B vale 2, no cumple, ¿no? Porque sale 45 y debe ser la suma 49. Entonces el valor de 2 no es. Listo. Entonces obligatoriamente B tendría que ser igual a 7. B debe ser igual al número 7. Pero hay que comprobarlo, ¿verdad? Entonces este valor no es. Entonces recién vamos a comprobar en el siguiente. Coloco aquí entonces lo siguiente. Haciendo en modo de prueba, que efectivamente el valor de B vale 7, coloco, ¿no? Acá sería 8 por 7, sería 56. Coloco el 6 y llevaría ¿cuánto? Llevaría 5. Ese 5 lo voy a colocar aquí. Coloco aquí el número 5. Y ahora sí recién sumo, ¿no? 5 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta más 9. Esa suma debe ser 49, ¿eh? A ver, vamos a ver cuánto es lo que resulta aquí. A ver, tenemos lo siguiente. Tengo el número 5, coloco aquí el número 5, más ¿cuánto? Más el número 2, pero aquí voy a dejar un cierto espacio. Y ahora les digo por qué. A ver, acá sería más 2, ¿no? Más 2, acá sería más el número 3, más así sucesivamente, hasta más el último, que sería el número 9. Y esto sería igual a ¿cuánto? A ver aquí. Pero aquí nos falta algo. A ver, este igual también lo voy a colocar un poco más al costado y ahora les indico el por qué. A ver, tengo que 5 más 2 más 3 hasta más 9, ¿no? Eso es lo que dice, 5 más 2 más 3 hasta más 9. Listo. Entonces aquí tenemos los números naturales consecutivos, pero debe de empezar en 1, igual que el anterior. Entonces aquí le voy a sumar el número 1. Listo. Le sumo el número 1.
Y si es que le he sumado el número 1, entonces al final le voy a restar el número 1. ¿Por qué motivo? Para que se cancele y no afecte en nada. Entonces, pero tenemos esta parte de aquí. Esta partecita de aquí que es 1 más 2 hasta más 9. Sabemos que esta suma es conocida, ¿no? Que es 1 más 2 más 3 y así hasta más 9. Eso ya lo hemos calculado, ¿no? Que eso sale ¿cuánto? 45. Esto sería el número 45. Entonces, ¿esta suma cuánto sería? 5 más 45, eso sería el número 50. 50 menos 1, esto sería el número 49. Y efectivamente resultó 49. Entonces puedo decir y puedo afirmar que este resultado sí es el correcto y el valor de B vale 7. Coloco aquí, por lo tanto, el valor de B yo puedo afirmar que es el número 7 ya con total seguridad. Listo, chicos. 7 sería la respuesta para el ejercicio número 7. Bien, ahora vamos a pasar al ejercicio número 8, que dice lo siguiente. Halle la suma de y te dan lo siguiente. 21 en base 4, más 30 en base 4, más 33 en base 4, más 102 en base 4, y así sucesivamente. ¿Cuántos términos hay? 5 términos. De el resultado en base 10. A ver. Tenemos esta suma y yo fácilmente puedo calcular su suma si es que lo coloco en forma vertical, pero se le va a hacer un poco más complicado. Yo le voy a decir lo siguiente. Este número 21 en base 4 lo voy a pasar a base 10. Igual aquí, 30 en base 4 lo voy a pasar a base 10. Esto de aquí lo voy a pasar a base 10, en base 10 y así hasta los 5 términos, ¿no? Entonces voy a colocar aquí esos resultados, pero ya en base 5. A ver, voy a pasar primero estos números en base 5. A ver, tengo primero el número 21, ¿no? Voy a pasar a base el número 21, está en base 4. A ver, ya hemos aprendido con la regla práctica cómo es que podemos llevar a la base 10 mediante la regla práctica, ¿no? Primero, ¿qué es lo que hace? Primero multiplica y luego va a regresar a sumar a la última cifra. Entonces serían 2 por 4, eso sería 8. 8 más 1, 9. Entonces 21 en base 4 sería el número 9, que ya estaría en base 10. Listo. Ya he pasado el primer sumando a base 10, que sería el número 9. De igual forma con el siguiente. Tengo el número 30 en base 4. 30 en base 4. Pasándolo a base 10 mediante la regla práctica sería lo siguiente. El 3 va a pasar a multiplicar al número 4. Multiplica. Y va a regresar al número 0, que es la segunda cifra, a sumar. Entonces sería 3 por 4, 12. 12 más 0, 12. Y 12 ya sería en base 10. Listo. De igual forma para el siguiente, ¿no? Coloco aquí. El siguiente sería ¿cuánto? 33 en base 4. Coloco aquí. 33 en base 4. Sería igual a ¿cuánto? De igual forma, ¿no? Mediante la regla práctica, el 3 va a pasar a multiplicar al número 4. Multiplica y luego va a regresar a sumar a la otra cifra, ¿no? Suma. Bien, entonces sería 3 por 4, 12. 12 más 3 sería el número 15. Y ahora este número 15 ya estaría en base 10. Y por último el número 102. Coloco aquí lo siguiente. Por último el número 102 en base 4. Esto sería igual a ¿cuánto? Mediante la regla práctica sería 1 va a pasar a multiplicar al número 4. Multiplica. Luego va a regresar a la segunda cifra, que sería el número 0, a sumar. Luego va a regresar a multiplicar al número 4. Y por último va a regresar ¿a qué? Va a regresar a sumar a la cifra 2. Suma. Listo. Vamos a hacer este proceso, ¿no? Primero multiplica, ¿no? 1 por 4, 4. 4 más 0, 4. 4 por 4, 16. 16 más 2, 18. Entonces, 102 en base 4, pasándolo a la base 10 mediante la regla práctica, sería el número 18 en base 10. Listo. Ahora sí voy a tener que colocar toda esta parte de aquí. Coloco aquí a un costado, ¿no? Voy a colocar esto como si fuese la suma S.
coloco aquí lo siguiente, que S va a ser igual a esto, ¿no? Entonces coloco aquí que esa suma sería lo siguiente. A ver, esa suma S sería lo siguiente. Primero sería 21 en base 4, pero 21 en base 4 sería el número 9, ¿verdad? En base 10, listo, 9. ¿Más cuánto? Más 30 en base 4, pero 30 en base 4, pasando a la base 10 es 12. Coloco aquí el número 12, porque quiero en base 10, no quiero en otra base, quiero en la base 10. Listo. ¿Más cuánto? Más el siguiente que sería 33 en base 4, que llevándolo a la base 10 sería el número 15. Coloco aquí el número 15, listo. Esto sería el número 15 en base 10. ¿Qué más? El siguiente debe ser ¿cuánto? Más 102 en base 4, pero llevándolo a la base 10, resultó ser el número 18. Listo. Pero todos estos dicen que tienen 5 términos. Y aquí notamos que son 4 términos. Pero también es claro, es fácil darse cuenta de lo siguiente. A ver, del 9 al 12, esto tenía una cierta razón, ¿no? Y la razón ha sido el número 3, es decir, más 3. 9 más 3, 12. 12 más 3, 15. 15 más 3, 18. Entonces, como la razón es constante y es igual al número 3, entonces yo puedo asegurar que el penúltimo término con el último término, yo puedo colocar aquí que la razón es 3. ¿Y cuánto nos daría el último término? Nos daría más ¿cuánto? Más 18 más 3, 21. Entonces el último término ha sido 21. Y recién puedo calcular su suma, ¿no? Porque tengo que la razón es 3, tengo el primer término, tengo el último término y listo. A ver, y también sabemos que tiene 5 términos, ¿verdad? N vale 5, listo. Entonces esta suma va a ser igual a ¿cuánto? A ver, coloco aquí lo siguiente, que S va a ser igual a ¿cuánto? La fórmula te decía lo siguiente, el término 1, o mejor dicho, el primer término, sería 9, coloco aquí el número 9. ¿Más cuánto? Más el último término. El último término es 21. Coloco aquí el número 21. Pero todo eso sobre ¿cuánto? Todo eso sobre el número 2. Y todo esto va a ir multiplicado por ¿cuánto? Por la cantidad de términos. Por n, ¿verdad? Donde n era el número de términos que tiene, ¿no? Ese, por ejemplo, aquí. Como tiene 5 términos, voy a tener que multiplicar con el número 5. Listo. Esto sería igual a ¿cuánto? A ver, 9 más 21 sería el número 30. Y ese 30 sobre el número 2. Pero todo esto va a tener que estar multiplicado ¿con quién? Va a estar multiplicado con el número 5. Y eso sería igual a ¿cuánto? 30 entre 2, eso sería 15. Y 15 multiplicado con el número 5, ¿no? Y esto resulta ser el número 75. Y esto sería la respuesta para el ejercicio número 8. Bien chicos, ahora ejercicio número 9 dice lo siguiente. Hallé la suma de las dos últimas cifras del resultado D. Dice lo siguiente, ¿no? Y te dan 8 más 88 más 888 y así sucesivamente hasta un número que termine en 888. Pero tiene 10 sumandos. A ver. Te dicen lo siguiente, ¿no? A ver. Pero acá faltó colocar algo. Acá esta suma va a continuar, ¿no? Puntos suspensivos aquí. Listo. Esto me faltó colocar, estos puntitos. Listo. Porque eso significa que continúa, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, colocar toda esta suma nuevamente aquí en forma vertical, ¿no? Ya que está en vertical, coloco así. Primero las cifras de las unidades, decenas, centenas y así sucesivamente, ¿no? Coloco aquí entonces lo siguiente. El número 8, que es el primero, ¿no? El siguiente es el número 88. Coloco aquí el número 88. El siguiente va a ser el número 888. Y así sucesivamente, dice, ¿no? Y así sucesivamente. Hasta el último, que sería el último, va a ser un número que termine en 888. Y voy a colocar aquí punto suspensivo porque eso continúa, dice, ¿no? Listo. Entonces, esto voy a tener que sumar. Listo. Coloco aquí lo siguiente, que esto va a ser igual a ¿cuánto? Que no lo conocemos, va a ser lo siguiente. Pero sí sé que tiene 10 sumandos. El primer sumando tiene una cifra. El segundo sumando tiene 2 cifras. El tercer sumando tiene 3 cifras. Y el último sumando, ¿cuántas cifras va a tener?
Es más que claro que eso sería 10 cifras, ¿verdad? Ya que el primer sumando tiene una cifra. Segundo sumando, 2 cifras. Tercer sumando, 3 cifras. El décimo sumando, 10 cifras. Así de simple. Entonces voy a tener que sumar toda esta cantidad de aquí. Primero voy a sumar 8 más 8 más 8, es decir, la parte de las unidades, y así sucesivamente hasta más 8. ¿Cuántas veces? Eso te va a indicar la cantidad de sumandos. Como son 10 sumandos, voy a tener que sumar acá 8 más 8, así. Entonces lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Coloco aquí, voy a tener que sumar la parte de las unidades, ¿no? Que sería 8 más 8 más 8, y así sucesivamente hasta el último más 8. Y esto sería igual a ¿cuánto? A ver, pero sabemos que esto es igual a ¿cuánto? Sabemos que, en primer lugar, esta partecita de aquí, ¿cuántos sumandos hay? Acá con total seguridad te puedo decir que hay 10 sumandos. Aquí hay 10 sumandos. Voy a colocar aquí lo siguiente. Aquí hay 10 sumandos. Porque eso es justamente lo que te dice el ejercicio 9. Tiene 10 sumandos, ¿no? Eso quiere decir que voy a tener que sumar 8 consigo mismo 10 veces. Listo. Pero 8 más 8 más 8. Y así sucesivamente hasta más 8. 10 veces, es decir, 10 sumando, eso sería 8 por 10, ¿verdad? Coloco aquí entonces 8 multiplicado con el número 10. Y esto sería igual a ¿cuánto? 8 por 10, 80. Entonces la suma de las unidades salió 80. Entonces coloco normalmente, como sumamos, coloco el número 0. ¿Y cuánto es lo que voy a llevar? 8, ¿verdad? Voy a llevar 8. Coloco aquí ese número 8. Listo. Ahora voy a sumar las cifras de las decenas. Si sumo las cifras de la decena sería 8 más 8 y así sucesivamente hasta más 8. Pero esto, lo que está en blanco, ¿cuántos sumandos son? Eso sería 1 menos que el anterior, ¿no? El anterior era 10 sumandos. Entonces aquí serían 9 sumandos, que estaría sumando 8 más 8 así. Pero habíamos llevado 8. Y con eso completaría los 10 sumandos. Que nuevamente, si es que yo bajo este 8 aquí, a la altura de este primer 8, tendríamos nuevamente la parte de las decenas que se repetiría. Lo mismo que pasó con la parte de las unidades, ¿no? Tendría 8 más 8 más 8 y así sucesivamente hasta más 8, 10 sumandos, eso sería 80, ¿no? Entonces esta suma también salió 80. Entonces coloco aquí el número 0 y llevaría, ¿cuánto? Llevaría 8. Al siguiente orden, es decir, en el orden de las centenas. Y ahí tendría que sumar todo esto de aquí, pero no me importa esto. ¿Saben por qué no me importa? Y le voy a indicar aquí lo siguiente. ¿Saben por qué no me importa esta partecita de aquí? No me va a importar simplemente porque eso no es lo que te piden, chicos. No te piden todas las cifras. Lo que te piden es, halle la suma de las dos últimas cifras. Entonces, coloco aquí. Entonces, las dos últimas cifras son las dos últimas cifras son. ¿Quiénes son las dos últimas cifras? Las dos últimas cifras son el 0, ¿no? 2 puntos, el 0. El 0 y el 0, ¿no? Entonces, si es que yo voy a sumar, voy a tener que, por lo tanto, la suma, ¿cuánto es? 0 más 0, 0. Listo. Y eso sería la respuesta para el ejercicio número 9. Bien, ahora vamos a pasar al ejercicio número 10, que dice lo siguiente. Siendo A7, 4B más 5BA2 más el numeral C7A, ese es igual al numeral BBA68. Te piden calcular el producto entre A, B y C. Bien, entonces en forma práctica voy a colocar esta suma en forma vertical. A ver, tengo A74B. Tengo el numeral A74B. Coloco aquí lo siguiente entonces. El numeral A7, 4 y B. Pero como numeral O. Esto voy a tener que sumarle con 5BA2. 5BA2. Acá sería 5BA y el número 2. Luego voy a tener que sumarle, pero ojo, como numeral, recuerden. Con el siguiente, ¿no? C7A. Pero C7A debe ser aquí, ¿no? C7 y A. Como numeral.
Y esta suma, ¿cuánto resulta? Esta suma resulta ser el numeral BBA68. Eso sería aquí, ¿no? Voy a colocar aquí lo siguiente. A ver, voy a colocar aquí esta suma, ¿no? Que sería igual a ¿cuánto? Hasta aquí sería aproximadamente. Voy a colocar aquí A, 6 y 8. Listo. Como numeral, ojo, recuerden. Bien, ahora voy a sumar la parte de las unidades y eso te debe dar 8. No necesariamente debe ser 8. Puede ser que sea 8 o puede ser que sea 18 o 28 o 38. Vamos a descartar todas esas opciones y quedarnos con una sola nada más. A ver. Tengo lo siguiente, ¿no? La parte de las unidades sería B más 2 y más A. Debe ser un número que termine en 8. Puede ser que sea el número 8 o puede ser que sea el número 18, 28, 38 y así sucesivamente como lo estaba diciendo. Entonces lo primero que voy a realizar aquí es esa parte de ahí, ¿no? Que es, ordenando sería A más B más 2. Coloco aquí lo siguiente. A más B y más 2. Esto debe ser igual a ¿cuánto? A un número que termine en 8. Voy a colocarle aquí puntos suspensivos, pero que termine en 8. Ojo, con esto yo no estoy afirmando que va a ser un numeral o que va a ser un número de 2 cifras. Lo que yo estoy asegurando es que la última cifra es 8. Puede ser que aquí no haya nada, como también puede ser que sí lo haya. Entonces este 2 va a pasar a restar y acá nos quedaría 6, ¿no? Listo. Entonces coloco aquí lo siguiente. Que A más el valor de B, eso sería igual a ¿cuánto? Va a ser a ese número que va a terminar en ¿cuánto? 8 menos 2 sería 6. Con eso tampoco estaría afirmando que ese número sea de 2 cifras, sino estoy asegurando solamente que la última cifra es 6. Listo. Entonces A más B debe ser igual al número 6. Listo. Esto es lo primero que tengo, ¿no? Puede ser que sea 6. A ver, en el caso que sea 6, que la suma sea 6, sería A más B sería 6 más 2, 8. ¿Cuánto llevaría? Nada, porque sería simplemente el número 8. Entonces acá tendría que sumar, ¿no? A más 4 y más 7, eso es igual a un número que termine en 6. Entonces coloco lo siguiente, ¿no? Voy a colocar aquí lo siguiente. Que A más 4 y más 7 debe ser un número que termine en 6. Ahora con la parte o con las cifras de las decenas. Coloco aquí entonces en forma ordenada A más el número 4 más el número 7. Y eso debe ser un número que termina en ¿cuánto? Que termina en 6. Listo. ¿Qué más? Entonces acá tendría lo siguiente. Acá tendría que A más el número 11 debe ser igual a ¿cuánto? A este número que termina en 6. Esto va a pasar a restar y obligatoriamente A tendría que ser un número. A ver, coloco aquí A. Debe ser un número. Coloco lo siguiente. A debe ser un número que termine en ¿cuánto? A ver, este número termina en 1. Esto termina en 6. Entonces al momento de yo restar, eso sería 6 menos 1 sería 5. Puede ser que este número A debe terminar obligatoriamente en en el número 5, ¿verdad? A debe ser un número que termine en 5. Pero ojo, A es una cifra. Y toda cifra no puede ser mayor que su base. La base es 10. A debe ser menor que su base, que es 10. Es decir, A debe ser menor que 10, ¿verdad? Pero aquí yo estoy diciendo que A puede ser que sea 5, 15, 25, pero no puede ser. Entonces el único valor de A es que debe ser el número 5, ¿verdad? Entonces coloco aquí. Entonces el valor de A vale 5. Coloco aquí lo siguiente. Entonces el valor de A debió ser el número 5 obligatoriamente. Y esto no va. Entonces ya tengo el valor de A, ¿no? Que vale el número 5. Listo. Como A vale 5, entonces B tendría que ser ¿cuánto? Voy a colocar aquí. Entonces el valor de B debe ser ¿cuánto? B debe ser igual a ¿cuánto? A ver, habíamos dicho que esto era ¿cuánto? Era 6. No era 16, no, era 6. Porque no había llevado nada. Entonces obligatoriamente B debe ser ¿cuánto? B debe ser 1, ¿no? Ya que 5 más 1 es 6. Coloco aquí que B vale 1. Entonces ya tendría el valor de B, ¿no? Que B vale 1. Listo.
¿Qué más? A ver, ¿qué más sería? Ya tengo A, tengo B, entonces, ¿cuánto sería A? 5. Entonces sería 5 más 4, sería 9. 9 más 7, 16. Coloco el 6 y llevaría ¿cuánto? Llevaría 1. Ahora sumo. Sería 7 más 1 y más B. Pero B, ¿cuánto vale 1, no? Entonces sería 1 más 7, 8. 8 más 1, ¿qué vale B? 8 más 1, 9. 9 más C debe ser un número que termine en A. Coloco aquí entonces lo siguiente. Para este lado de aquí, coloco lo siguiente. Entonces, debe ser 1 más 7, 8. Más 1, 9. 9 más C debe terminar en A. O C más 9 debe ser un número que termine en A. Pero A, ¿cuánto vale? 5. Debe ser un número que termine en 5. Listo. Y está. Así de simple, nada más. Entonces pasa a restar. ¿Y cuánto sería? A ver, coloco aquí. C sería igual a ¿cuánto? Si es que yo resto, el 9 va a pasar a restar, ¿no? Sería acá 5, un número que termine en 5 menos 9. Entonces todo eso va a terminar en ¿cuánto? Esto se convierte en 5, en 15, ¿no? Cuando le presta la parte de las decenas. Entonces sería 15 menos 9, sería el número 6. Esto sería puntos suspensivos 6. Pero aquí, ojo, pero C no puede ser un número de más de una cifra. Debe ser un número de una cifra nada más, menor que 10. ¿Por qué? Porque estamos en base 10. Listo. Entonces de aquí concluyo que el valor de C es igual a ¿cuánto? Al número 6. Listo. Entonces ya tengo el valor de A, B y C. Pero vamos a comprobar si es que en verdad esta suma y estos valores cumplen. A ver, entonces ¿cuánto era? 1 más 7, 8. 8 más 1, 9. 9 más C, que vale 6, sería 9 más 6 sería 15. Entonces, acá llevaría el 5, que ya vale 5 efectivamente, y llevaría aquí 1. Coloco aquí entonces el número 1, ¿no? Coloco aquí el número 1. A sabemos que vale 5. Entonces sería 5 más 1, 6. 6 más 5, 11. Entonces, esto debe ser 11. ¿Y es 11? Claro, ¿no? Porque B vale ¿cuánto? B vale 1. Sería 11. 1 y 1 forma el 11. Entonces, efectivamente, estos son los valores de A, B y C. Entonces, vamos a la que te piden, ¿no? Coloco aquí entonces. Por lo tanto, te pedían A multiplicado con B multiplicado con C. Y esto sería igual a ¿cuánto? A vale 5, coloco el número 5. B vale 1, coloco el número 1. Y C vale 6, coloco el número 6. Y esta suma sería, y este producto sería 5 por 1, 5 por 6, sería el número 30. Y 30 sería el resultado para el ejercicio número 10. Bien chicos, ahora ejercicio número 11 dice lo siguiente. Halle la suma de y te dan toda esta suma de aquí, ¿no? 5 más 8 más 11 más 14 más y así sucesivamente hasta el último término. Que por cierto tiene 10 términos. Ojo, tiene 10 términos. Entonces, para yo poder calcular toda esta suma, para la suma, primero, ¿qué es lo que te pide? Lo que te pide es, primero, que la razón sea constante, ¿no? En este caso sería 5 más ¿cuánto te da 8? Sería 3, ¿no? 5 más 8 sería 5 más 3 sería 8. Entonces la razón es 3. 8 más 3 sería 11. La razón es 3. 11 más 3 sería 14. La razón es 3. Que nos damos cuenta que la razón es constante. Como la razón es constante, entonces ya tenemos que la razón es 3. También lo que te piden es el primer término y el último término. No conozco el último término, voy a calcular el último término. Y por último te piden el número de términos, que también es conocido. Listo. Entonces voy a colocar esta suma de ahí, ¿no? Ahí te dice lo siguiente, ¿no? Dice que 5 más el número 8 más el número 11 más el número 14 más y así sucesivamente hasta el último término. Sabemos que el último término va a ser el término de posición 10, ¿no? Porque son 10 términos, entonces es el término de posición 10. Listo. También habíamos dicho que la razón era constante, ¿no? Porque al momento de nosotros calcular esa razón en cada uno de ellos, nos damos cuenta que la razón es 3. La razón es 3. Y la razón es 3. Es constante la razón. También notábamos aquí que tiene 10 términos, ¿no? Toda esta parte de aquí tiene 10 términos. Listo. Esa información es valiosa.
Listo. Sabemos que esta parte de aquí tiene 10 términos. Listo. Como tiene 10 términos, eso nos va a poder ayudar para poder calcular la suma, ¿no? Primero lo que vamos a hacer es calcular el término 10. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a colocar la pequeña fórmula que sabemos, ¿no? Hay una fórmula que te dice que el número de términos, a ver, voy a colocar en forma general, ¿no? El número de términos, que vendría a ser n, eso vendría a ser igual a ¿cuánto? Al término enésimo menos el término 1, todo eso sobre la razón y más 1, ¿verdad? Todo eso más 1. Listo. Entonces simplemente voy a reemplazar porque sé que n vale 10. Coloco aquí entonces. Entonces, como n vale 10, porque es la cantidad de términos, reemplazo. N vale 10. Eso sería igual a ¿cuánto? El término n, o mejor dicho, el último término. En este caso sería el término 10, ¿no? Coloco aquí el término 10 menos el término 1. Pero el término 1 vale 5. Coloco aquí el número 5. Eso, ¿sobre cuánto? Sobre la razón. La razón es constante y es 3. Coloco aquí. Y todo eso más el número 1. Y listo, con esto voy a poder calcular el término 10. Voy a colocar aquí entonces lo siguiente. Entonces, a ver, el 1 va a pasar a restar y nos quedaría aquí 9, ¿no? Acá nos quedaría 9. 9 es igual a ¿cuánto? Término 10 menos 5 sobre 3. Término 10 menos el número 5 y todo eso sobre el número 3. Entonces coloco aquí lo siguiente. El 3 va a pasar a multiplicar y sería 9 por 3, 27. Sería igual a ¿cuánto? Al término 10 menos 5. Al término 10 menos el número 5. Y de acá obtenemos al término 10, ¿no? El término 10 va a ser igual a ¿cuánto? Pasa a sumar, ¿no? 27 más 5, 32. Listo, sería el número 32. Entonces, el término 10 ya lo tenemos, ¿no? Y con el término 10 ya tenemos todo lo necesario para poder calcular su suma. Entonces coloco aquí lo siguiente. La suma va a ser igual a ¿cuánto? Esa suma que yo le voy a llamar, a ver, S, va a ser igual a ¿cuánto? Coloco aquí esa suma, ¿no? S va a ser igual a ¿cuánto? Ya reemplazando la fórmula. La fórmula, ¿qué es lo que te decía? La fórmula era lo siguiente, ¿no? A ver, voy a reemplazar en forma directa. A ver, la suma te decía que era el término 1 más el término enésimo, que en este caso sería el término 10, ¿no? Coloco aquí. Todo eso sobre el número 2. Y esto va a estar multiplicado ¿con quién? Esto va a estar multiplicado con el número de términos. Listo. Entonces voy a reemplazar en forma directa. Y voy a operar en forma directa. Entonces la suma sería igual a ¿cuánto? La suma sería término 1, ¿cuánto sería? 5. Coloco aquí el número 5. ¿Más cuánto? Más el término 10, que eso lo hemos calculado. 32. Y todo esto sobre ¿cuánto? Sobre el número 2. Listo. ¿Qué más tenemos? Y esto multiplicado ¿con quién? Por el número de términos. ¿Cuántos términos hay? 10. Coloco aquí el número 10. Entonces coloco lo siguiente. Entonces tenemos lo siguiente. Puedo simplificar aquí, ¿no? Acá le saco mitad de 10, 5. Mitad de 1, 1, ¿no? Entonces tenemos aquí, por lo tanto, o bueno, S sería igual a ¿cuánto? Sería 32 más 5, eso sería ¿cuánto? 37, ¿no? 37 por 5. Coloco aquí 37 por el número 5, ¿no? Listo. Entonces coloco aquí, por lo tanto, la suma, ¿cuánto sería? 37 por 5. Eso sería ¿cuánto? 7 por 5, 35. Coloco aquí el número 5. Llevaría 3, ¿no? 3 por 5, 15. Más 3, 18. Entonces la suma resultó ser el número 185. Así de simple. Bien, ahora vamos a ir al último ejercicio, que dice lo siguiente. Durante una semana, Juancito recibe 3 soles más que el día anterior. La pregunta es, ¿cuánto recibió el primer día si en total recibe 133? A ver, 133 soles, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Dice, durante una semana. Ahí ya te especifica, ya. Te están diciendo que te están hablando de 7 días, porque una semana tiene 7 días. Entonces te dice que durante una semana Juancito recibe 3 soles más que el día anterior. Es decir,
si es que, bueno, el día 1 recibe una cierta cantidad, entonces el día 2 va a recibir la cantidad del día 1 más 3 soles. Entonces el siguiente día va a pasar lo mismo, ¿no? El día 2 más 3. Y así sucesivamente hasta el día número 7, ¿no? Ya que sería una semana. Bien, entonces eso sería el planteamiento. Entonces voy a colocar aquí que el día 1, ¿no? Voy a colocar acá D1. ¿Qué significa D1? El día 1. El día 1 que, a ver, supongamos que recibió, o bueno, que tenía X soles. Coloquemos aquí X soles. Listo. Entonces el día 2, voy a colocar aquí el día 2, va a recibir 3 soles más que el día anterior. Si el día anterior recibe X, entonces el día 2 va a recibir X más 3. ¿Qué más? El día 3 va a recibir ¿cuánto? Del día anterior más 3 soles. Es decir, X más 3 y más 3. Eso sería X más 6. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente hasta el último día. Hasta el día número 7. ¿Y cuánto es lo que va a recibir aquí? No lo sé. Este es lo que yo no lo sé. Entonces, a ver, aquí. Yo tengo X, voy a colocar aquí. Este X voy a colocar igual. Este X proviene de ¿dónde? Proviene de X. Voy a hacer este pequeño artificio. Más 3 por 0. Voy a colocarle como 3 multiplicado por 0. Listo. De igual forma aquí. Este X más 3 lo voy a expresar como X más 3 multiplicado por 1, ¿verdad? Listo. De igual forma sucede con X más 6. Entonces acá sería X más ¿cuánto? A ver un momento. X más ¿cuánto? X más 3 multiplicado con 2. Listo, así de simple. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Voy a colocar aquí, puntos suspensivos. ¿Qué nos damos cuenta? Que el día 1 va a ser X más 3 por... Si es que el día es 1, entonces voy a tener que multiplicarle por 1 menos, que sería 0. Si es que es el día 2, voy a tener que multiplicarle por 1 menos, que es 1. El día 3 sería... Voy a tener que multiplicarle por un día menos, o bueno, por 1 menos, que sería 2. Entonces en el día 7 va a ser en forma análoga, ¿no? Voy a tener que... Esto va a ser X más ¿cuánto? Más 3 por ¿cuánto? Aquí dentro del paréntesis va a ir un cierto número. Ese número va a ser 1 menos que el día. Como es el día 7, entonces acá debe ser 1 menos, que sería el número 6. Listo. Entonces ya tenemos todo esto. Y de todo esto, ¿qué es lo que te pide? Te pide, dice, ¿cuánto recibió el primer día? Si en total recibe 133. Es decir, la suma de todo esto te da 133. Entonces la suma de todo esto, más esto, y así sucesivamente hasta más este último, dice que resulta ser ¿cuánto? 133 soles, ¿no? Esto va a ser igual a 133. Esto va a ser igual al número 133. Y listo, ya está. ¿Cuántos días son? Son 7 días. En cada día estoy sumando X, ¿no? Entonces va a ser X más X más X. ¿Cuántas veces? 7 veces. Eso sería... Voy a agruparlo aquí mejor. Lo agrupo sería acá X más, y así sucesivamente hasta más X. ¿Cuántas veces de esto voy a tener? ¿Cuántas veces de esto voy a obtener? ¿Cuánto? De esto voy a obtener ¿cuántos? 7, ¿no? Como son 7 días, 7 veces se va a tener que repetir. Entonces voy a colocar aquí 7 veces. Ahora los números, 3 por 0, 3 por 1, 3 por 2 y así sucesivamente hasta 3 por 6. Entonces voy a colocar aquí más, voy a colocar aquí 3 multiplicado por 0, ¿no? Acá sería 3 por 0, coloco aquí 3 por 0, más el siguiente 3 por 1, más 3 por 2, más y así sucesivamente hasta 3 por 6, ¿no? Hasta más 3 por 6. Listo. Ya está ya. Y esto sería igual al número 133. Entonces en esta parte voy a factorizar el número 3. Es decir, a ver, acá primero X más X y así hasta más X 7 veces. Eso sería 7X, ¿no? Coloco aquí entonces 7X. ¿Más cuánto? Acá voy a factorizar el 3 y nos quedaría 3 multiplicado con ¿quién? A ver, acá sería 0 más 1
más 2 y así sucesivamente hasta más el último, ¿no? Que sería 6. Listo, y está. Y esto sería igual al número 133. Pero esta suma es conocida. A ver, esta suma va a ser igual a ¿cuánto? Coloco aquí. Esta suma va a ser igual a ¿cuánto? A ver, sabemos que la suma entre 1 más 2 y así sucesivamente hasta más 6, eso sería ¿cuánto? El último, que sería el número 6. Por su consecutivo, que sería 7. Y eso sobre 2, ¿no? Saco mitad 3, mitad 1. 3 por 7, eso sería 21. Entonces toda esta suma es 21. Listo. Voy a colocar ahí entonces 21. Coloco aquí que esto es 21, ¿no? Entonces tendríamos que 7x más el número 3 y esto multiplicado por esto, ¿no? Que sería el ¿cuánto? Eso sería ¿cuánto habíamos dicho? 21, ¿no? Esto sería igual a 133. Y esto sería igual a ¿cuánto? A ver, acá tendríamos 7x en forma directa. ¿Igual a cuánto? A ver, 3 por 21 es 63. Entonces tendríamos 133 menos 63. Eso sería 70, ¿no? Entonces 7x es igual a 70. Voy a colocar aquí 7x es igual a 70. Y de acá obtenemos, por lo tanto, el valor de x es igual a ¿cuánto? A 10, ¿no? Pero 10 ¿cuánto? ¿10 qué? 10 soles, ojo. Y esto sería la respuesta. ¿Por qué sería la respuesta? Porque la pregunta es, ¿cuánto recibió el primer día? El primer día, que es el día 1, recibió x soles. Que eso es justamente lo que hemos hallado, ¿no? X sería 10 soles. ¿Qué significa esto? Que el primer día Juancito recibió 10 soles. Y esto sería la respuesta para el último ejercicio, que sería el ejercicio número 12, y con eso terminaríamos con todo. Gracias.